Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Ya está todo listo para que el próximo domingo en el corazón de la Plaza Garibaldi se lleve a cabo la final del segundo torneo amateur de boxeo José Sulaimán. Ayer se dieron a conocer todos los detalles de este pintoresco evento, ni más ni menos que en el Tenampa. La Plaza Garibaldi, uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, albergará el próximo domingo 6 de agosto la final del segundo torneo de boxeo amateur José Sulaimán, en el cual participaron más de 400 pugilistas de la capital del país. El jefe de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, acompañado del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, realizaron el anuncio de este evento en pleno Tenampa, una de las principales atracciones de la zona de Garibaldi. Sulaimán comentó que el certamen, que lleva el nombre de su padre, ha tenido una gran aceptación, ya que de la primera a la segunda edición hubo un incremento de participantes. La gran final del torneo José Sulaimán arrancará a las 11 de la mañana. 21 Noticias. Bueno, ya vamos a hablar de gimnasia porque aquí en la Ciudad de México, en los terrenos de la UNAM, se llevó a cabo el Nacional de Gimnasia Aeróbica. En él participaron atletas de todo el país y también, por supuesto, de la máxima casa de estudios. Más de 350 atletas participaron en el Campeonato Nacional de Gimnasia Aeróbica, que se realizó en el frontón cerrado ubicado en la UNAM, en la Ciudad de México. Este evento, que se realizó por primera vez en la máxima casa de estudios, sirvió como clasificatorio para el Panamericano de la especialidad, que se realizará en octubre próximo en Bogotá, Colombia. La competencia se realizó en 6 modalidades distintas para seleccionar a los gimnastas mexicanos que viajarán a tierras colombianas a representar a nuestro país. Individual femenil, individual varonil, pareja, trío, grupo y aerodance. 21 Noticias. Bueno, y se viene uno de los eventos más folclóricos y tradicionales de nuestro país. Es el Encuentro Nacional de Juegos Tradicionales y Autóctonos. Este se va a llevar a cabo todavía para agregarle más ingrediente de folclore y de color a este evento en Oaxaca, capital precisamente. Van a participar 500 atletas de todo el país, distintas disciplinas y por supuesto que la Ciudad de México tendrá representantes ahí. Desde este jueves y hasta el próximo domingo, la ciudad de Oaxaca será sede del Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales 2017, que vivirá su edición número 20 con la presencia de representantes de 24 estados de la República Mexicana. Como cada año, el objetivo de este evento, de acuerdo a la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, es promover el rescate y fortalecimiento de las prácticas lúdicas y deportivas originarias de nuestro país. Será la tercera ocasión que Oaxaca sea sede de este evento, que tiene como principales atracciones las finales del torneo Guelaguetza de pelota mixteca de hule, y mostrará sus 3 modalidades, de hule, del valle y de forro. Modalidades que se presentarán en el pasajuego del Tecnológico y la Universidad Autónoma de Bellas Artes Benito Juárez. 21 Noticias. Bueno, y esta mañana nos levantamos con la confirmación ya por parte del Club de Fútbol Barcelona. Neymar deja al cuadro blaugrana, ha recibido ya autorización para viajar a París y cerrar su traspaso precisamente al equipo de esa ciudad, al Paris Saint-Germain. Es un rumor que ya se corría desde hace semanas. Todavía había esperanza entre la afición culé de que el brasileño recapacitara y se quedara. No será así. En el comunicado que emitió precisamente el Club Barcelona, aclara que el jugador ya está en París junto con su padre, que funge como su representante, pero que apelarán a la cláusula de rescisión que tiene el brasileño con el Club Barcelona. O sea, ¿qué significa esto? Que el Paris Saint-Germain deberá de pagar 222 millones de euros para poder negociar con él, porque él tiene todavía contrato vigente con el Barcelona. Así que tendrán, más allá de lo que se arregle el traspaso y más allá de lo que vaya a ganar Neymar, tendrán que desembolsar 222 millones de pesos para indemnizar al Club de Fútbol Barcelona. Por la noche ya más detalles de ese traspaso del brasileño al fútbol francés. Y bueno, noche de Copa MX hoy, cierra la actividad de la jornada 2 con estos partidos que vamos a ver a continuación. Debuta el América en esta edición de la Copa aquí en la capital del país, recibiendo al Atlas a las 8:30 de la noche. Hoy juegan 3 de los grandes, precisamente Chivas también en Guadalajara recibe a Juárez, y a las 9 de la noche en Monterrey Cruz Azul visita a Tigres.
complementa la jornada de este miércoles. Alebrijes recibiendo a el Veracruz. Y ya para despedirme, Juan, te voy a mostrar este video. Siempre estoy como acostumbrado a complacer a mercados infantiles, a los varoniles, pero creo que me fijo, he sido muy injusto con las mujeres. ¿Sí? Entonces hoy decidí traerles este pequeño detalle, este pequeño bombón antes del desayuno, ¿no? Para que se endulcen un poco el día, el nuevo comercial de Cristiano Ronaldo. Por eso es Cristiano Ronaldo, vamos a ver. We're lucky to be hosting Ronaldo, who's here in America for a match. ¿Cristiano? ¿Cómo estás? Y si a este comercial le agregamos las caras de Meche, de Frida, allá dentro de Abril, pues imagínate la cosa cómo se pone todavía, ¿no? Cómo se ve en pantalla, como muestra un botón, dicen por ahí, ¿no? Bueno, ya no te quiero contar de qué trata el comercial, es evidente, es ropa interior. Sin duda, ¿verdad? Es ropa interior. Por esto las marcas están tras Cristiano Ronaldo, ¿no? Ayer precisamente el portugués, todavía para acrecentar más, ya sabes que a Cristiano lo aman o lo odian, no hay puntos medios, ¿no? Y ayer en una declaración a propósito de este problema que tiene con la justicia española porque lo están acusando de evasión fiscal, dice que lo que pasa es que su brillo molesta a todos sus detractores. ¿No? Todavía para agregar a este personaje que por sí ya es, no sé si grotesco, pero ya es un exceso de soberbia y hace cosas como esta. Bueno, pues ahí está, feliz todo el público femenino de ver a y nosotros de verlo jugar en la cancha y las mujeres de verlo así, haciendo este tipo de comerciales. Ya para despedirme también te voy a hablar, ayer estuvimos muy activas las redes sociales con el tema de ya el debut oficial del mexicano Javier Hernández, el Chicharito con su nuevo equipo, el West Ham, en un partido oficial que jugó en Alemania en su equipo. Chicharito entró al minuto 70 de cambio por Tony Martínez, que seguramente Chicharito será quien le quite el puesto titular en esta escuadra. Tuvo una oportunidad, Juan, clarísima de gol, y me parece que ya les dejó claro en el West Ham que así como puede ser un matón de área, como lo es él, el chanfle, sabemos que es el chanfle, ¿no? De que las puede meter hasta con la punta de la nariz, también es capaz de hacer cosas como la de ayer. Hace toda una jugada espectacular, hace bien el recorrido, se quita el portero y ya con el marco abierto se confía, se quiere ver en un exceso de soberbia, crack, y le da un toquecito nada más, nunca se fija que viene un defensa detrás que alcanza a sacarle el balón en la raya. Chicharió, hay que decirlo, pero bueno, es Javier Hernández, hay que apapacharlo y le irá muy bien en su nuevo equipo, el West Ham. Y ayer todo el mundo comentando precisamente en las redes sociales, no solo el debut, sino esto que te digo, ¿no? De que bueno, luego se presentó, ¿no? Como muy característico de él fallar estas, mete otras, te digo, impresiones con la punta de la oreja y demás, pero estas, las claras, las falla, ya estamos acostumbrados, es nuestro Chicharito. Por la noche muchos más detalles ya del traspaso de Neymar, están enojadísimos con él en Barcelona, toda la afición. Lo están acusando de traicionero, de pesetero. Bueno, yo siempre estoy en desacuerdo con eso. Siempre digo que todos trabajamos al final de cuentas por dinero y creo que los futbolistas no son la excepción. Pero me dices que hay unos 270 millones de razones. ¿222 millones de euros. De razones por las cuales esta discusión sigue en pie. ¿Quién se iba a rechazar eso? Hasta el Barcelona tuvo que bajar la mano. Muchas gracias, Juan, de la información.